Alerta máxima en México. Una mujer ligada directamente al CJNG ha caído en Puebla. Pero lo que nadie quiere decir en público es que esta captura podría desatar una ola de sangre sin precedentes. Estamos presenciando el inicio de una guerra civil criminal. ¿Qué papel juega Omar García Harfuch? ¿Y por qué sus palabras han encendido todas las alarmas? El caso de la Reina del Sur va más allá de una simple detención. Esto es el reflejo de un país al borde del colapso institucional. Mientras la mayoría de ciudadanos en Puebla despertaban con el café de la mañana, los helicópteros sobrevolaban Cuautlancingo y Coronango. Eran las 5:40 de la madrugada del 18 de junio. La detención de Beatriz N., conocida en el bajo mundo como Narco Betty, o simplemente la Reina del Sur, se convirtió de pronto en tendencia nacional. Y no era para menos, se trataba de un objetivo prioritario del cártel Jalisco Nueva Generación. No cualquier captura. Estamos hablando de una mujer que durante años burló a la justicia, utilizó vacíos legales y comandó con puño de hierro una red criminal que se extendía más allá de los límites de Puebla. Según las autoridades, esta figura femenina no era simplemente una operadora más del narco. Era una estratega, una jefa, una líder con contacto directo con emisarios del CJNG en Veracruz, Guerrero y Jalisco. Bajo su mando se ejecutaron asesinatos, ajustes de cuentas, y se establecieron puntos estratégicos de narcomenudeo que ni siquiera la policía se atrevía a tocar. El asesinato del comandante Veneno en Minerales del Sur fue, según múltiples testimonios y análisis posteriores, una ejecución directa de su célula. Pero el escándalo no es solo criminal, es político, es social. Es un reflejo brutal del México de hoy. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana y figura clave en la lucha contra el crimen organizado, fue directo al declarar que este caso demuestra cómo el narco ha evolucionado. No podemos seguir creyendo que los líderes del narco tienen un solo rostro. Su advertencia no es simbólica, es una declaración de guerra. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo después de las sanciones de E.Bu? Contra el R, otro líder del CJNG vinculado al asesinato de Valeria Márquez Harfuch decide levantar la voz. Los ciudadanos no son ingenuos. En Puebla, en las colonias como La Resurrección, San Bartolo o Xochimehuacán, el miedo ya no es una percepción, es una realidad. Las extorsiones han aumentado, el reclutamiento de jóvenes se disfraza de ayuda comunitaria. Y las madres han comenzado a denunciar abiertamente que sus hijos son abordados por emisarios del narco. El problema va mucho más allá de una mujer peligrosa. Beatriz N. representa una tendencia preocupante, el ascenso de mujeres como líderes operativas en organizaciones criminales. Analistas en seguridad coinciden en que estas figuras generan menos sospechas, pero operan con la misma crueldad y eficacia que cualquier cabecilla masculino. Esta mutación del crimen organizado es lo que Harfuch ha comenzado a denunciar. Pero no es demasiado tarde. La Reina del Sur fue capturada 2 veces antes, en 2019 y 2020. En ambas ocasiones recuperó su libertad gracias a amparos judiciales. ¿Qué nos garantiza que esta vez no será igual? ¿Qué confianza puede tener el pueblo mexicano en un sistema que ha permitido que esta mujer volviera a las calles con toda su estructura intacta? El fiscal regional asegura que esta vez hay pruebas irrefutables, testimonios protegidos, vínculos directos con el CJNG. Y sin embargo la ciudadanía duda. Porque ya hemos visto esta película. Porque sabemos que tras cada captura hay vacíos de poder, y esos vacíos son violentamente disputados. En redes sociales, mientras unos celebran la detención, otros preguntan, ¿cuántas reinas del sur más hay operando en silencio? ¿Cuántas figuras invisibles siguen siendo protegidas por la corrupción local, por las alianzas políticas, por la omisión institucional? La detención de Beatriz no fue un golpe final. Fue una chispa. Puebla se ha convertido en un eje estratégico del crimen organizado. Ya no es una plaza secundaria. Es base de operaciones, centro logístico, zona de reclutamiento. Y con cada líder capturado surge otro dispuesto a tomar su lugar. Harfuch ha insistido en la necesidad de una estrategia integral, inteligencia, presencia en campo y políticas sociales. Pero también ha dicho algo que pocos se atreven a reconocer. Hoy enfrentamos estructuras donde las mujeres no son utilizadas como pantalla. Son quienes diseñan y ejecutan los movimientos más letales.
¿Estamos realmente preparados para enfrentar esta nueva fase del crimen organizado? ¿O seguimos atrapados en discursos que suenan bien, pero no cambian nada? ¿Y si esta detención solo es el inicio de algo mucho más grande, más oscuro, más violento? ¿Qué pasará mañana cuando el poder que dejó vacante la Reina del Sur sea reclamado a tiros? En las calles de Puebla, la captura de Beatriz N. ha dividido opiniones. Algunos ven en esta operación una señal de esperanza, otros, una simple jugada mediática que no tocará la raíz del problema. Y entre tanto los vecinos siguen conviviendo con el miedo. Porque aunque la reina ha caído, sus soldados siguen ahí. Porque los puntos de venta no han cerrado. Porque los mismos rostros siguen rondando las esquinas. ¿De qué sirve la detención de una cabecilla si el sistema permite que todo continúe igual? En los días posteriores al operativo, múltiples analistas comenzaron a alertar sobre la posibilidad de represalias. En efecto, la historia reciente de México nos enseña que cada golpe al narco tiene un precio. La violencia no desaparece, se transforma, se redistribuye, se cobra. La muerte del comandante Veneno en 2019, presuntamente ordenada por la Reina del Sur, fue un ejemplo brutal de cómo se marcan los territorios. Y ahora que ella ha sido removida del tablero, otros buscarán ocupar su lugar, y hacerlo a sangre y fuego. El nombre de Omar García Harfuch ha resonado con más fuerza desde este evento. Para algunos, se ha posicionado como el rostro más firme frente al avance del crimen organizado. Para otros, su protagonismo en este tipo de operativos refleja una estrategia política que apunta más allá de la seguridad, una carrera hacia el poder. Pero dejando a un lado la polémica, es innegable que sus declaraciones han expuesto con claridad una verdad incómoda: el CJNG ya no es solo una amenaza externa, está adentro, y opera con inteligencia quirúrgica. La Reina del Sur no utilizaba redes sociales, no asistía a lugares públicos, cambiaba de casa cada semana, se movía en silencio como un fantasma, y aún así, su nombre era conocido por todos. Un símbolo de impunidad, de poder, de una estructura criminal que durante años fue invisible para quienes se supone debían protegernos. Hoy la pregunta que se repite en pasillos, en mercados, en camiones y hasta en templos es: ¿qué garantía tenemos de que la historia no se repetirá? En el pasado, Beatriz fue liberada gracias a vacíos legales, a amparos presentados por su equipo jurídico. Esto generó indignación en toda Puebla. Pero también sembró una semilla de resignación, la idea de que por más operativos, el sistema siempre tiene grietas por donde los criminales escapan. ¿Será diferente esta vez? La Fiscalía dice que sí, que las pruebas son irrefutables, que hay testimonios protegidos, que todo ha sido blindado jurídicamente. Sin embargo, la gente ha aprendido a no confiar, a esperar, a dudar. Las estructuras del CJNG no solo matan, también seducen, se infiltran con dinero, con favores, con préstamos. Pagan fiestas patronales, ayudan en campañas políticas, financian equipos deportivos. Por eso es tan difícil combatirlos. Porque no se enfrentan con balas, se enfrentan con voluntad política, con decisiones incómodas, con limpieza institucional. Y eso hasta ahora ha sido la parte más débil del Estado mexicano. Los expertos en seguridad insisten: la caída de Beatriz N. no representa el fin de su célula. Al contrario, puede ser el inicio de una escalada de violencia. Cuando se corta la cabeza visible de una estructura criminal, lo que sigue es una lucha interna por el control. Nuevas traiciones, nuevos ajustes de cuentas, nuevas alianzas. Puebla está en riesgo de vivir una oleada de sangre si las autoridades no actúan con inteligencia y contundencia. El gobernador Alejandro Armenta ha pedido más presencia federal. Harfuch, por su parte, ha exigido una reconfiguración completa de la estrategia contra el narco. ¿Pero realmente escuchan en el centro del país? ¿Realmente comprenden que Puebla ya no es un territorio de paso, sino un eje operativo para el CJNG? En los últimos meses, la infiltración del crimen organizado en elecciones locales, en sindicatos, en estructuras sociales, ha sido denunciada por múltiples voces. Pero pocas acciones concretas han seguido esas alertas. Y mientras tanto, figuras como Narcobetty crecieron, se consolidaron y extendieron su poder sin grandes obstáculos. ¿Quién las protegía? ¿Quién miraba hacia otro lado? ¿Cuántos? ¿Sabían? Y callaron. Beatriz N., según las investigaciones, construyó su red con una combinación letal de miedo y dinero. Ordenaba ejecuciones, pero también protegía a sus leales. Exigía lealtad, pero ofrecía estabilidad.
En muchas colonias su palabra valía más que la del delegado municipal. Ese poder paralelo es el que ahora queda en el aire. ¿Quién lo tomará? ¿Y a qué precio la reina del sur fue más que un alias? Fue un modelo, una anomalía convertida en norma. Una mujer que rompió estigmas dentro del crimen organizado y demostró que el liderazgo criminal ya no tiene género. Harfuch lo dijo claro. Las mujeres ya no son pantalla, son cerebro, son comando, son poder real. ¿Estamos preparados como sociedad para enfrentar esa verdad? La figura de Harfuch ha emergido no solo como un líder operativo, sino como un símbolo de confrontación directa contra el crimen organizado en México. Su experiencia como jefe de la policía en la Ciudad de México, su sobrevivencia a un atentado brutal atribuido al CJNG en 2020, y su discurso firme, han alimentado una narrativa, la de un hombre que conoce al enemigo, lo ha enfrentado y ahora lo persigue desde una posición estratégica nacional. Su implicación en el caso de la Reina del Sur es vista por muchos como un mensaje: la guerra no ha terminado, pero esta vez vamos en serio. Y sin embargo, la población aún duda. La duda no es gratuita. Es producto de décadas de traiciones, pactos silenciosos, políticos coludidos, gobernadores cómplices, jueces vendidos. Es el reflejo de una historia donde los grandes criminales caen, para después resurgir. Beatriz N. fue detenida en 2019, luego en 2020, y en ambas ocasiones logró salir. Esta tercera vez podría ser diferente, pero las sombras del pasado siguen pesando sobre cada promesa de justicia. Mientras tanto, en barrios como Minerales del Sur, Constitución Mexicana o Cuautlancingo, la vida sigue. Las madres temen por sus hijos. Los jóvenes son tentados por el dinero rápido. Las tiendas de narcomenudeo siguen funcionando. Algunos cierran por unos días, otros continúan como si nada. Porque el negocio no se detiene por una detención. Cambia de manos, se reacomoda, se adapta. Y eso es lo más peligroso del crimen organizado moderno, su capacidad de reinventarse a cada golpe. El discurso oficial habla de victoria, de avances, de una nueva etapa. Pero en las calles, el miedo es más fuerte que las palabras. Muchos no se atreven a celebrar la caída de la Reina del Sur. Tienen razones. La historia ha mostrado que cada captura importante va seguida de una reacción violenta. El CJNG no deja cabos sueltos, castiga la traición, restablece el orden, a su manera, con fuego y sangre. Desde Veracruz hasta Jalisco, pasando por Morelos y Guerrero, la red de Beatriz era extensa. No solo controlaba Puebla, coordinaba rutas, finanzas, puntos logísticos. Su caída implica una reorganización total. Y eso implica caos. Harfuch ha advertido de este riesgo. En entrevistas recientes, ha señalado que lo más difícil no es capturar a los líderes, es evitar que sus estructuras muten, que se fragmenten en células más violentas, más desesperadas, más impredecibles. Y aquí aparece otro problema: la falta de estrategia integral. Porque no se trata solo de policías y balas, se trata de inteligencia, de prevención, de educación, de oportunidades. Mientras los barrios pobres sigan siendo caldo de cultivo para el narco, cualquier victoria será temporal. Cortas una cabeza y salen 3 más, dijo un exagente federal bajo anonimato. La única forma de frenar esto es quitarles los reclutas. Y eso no se logra con operativos, se logra con futuro. En ese sentido, las declaraciones de Harfuch han dado un giro inesperado. Ha comenzado a hablar de programas sociales de inversión en comunidades vulnerables, de reformas judiciales. Un lenguaje que hasta ahora no era común en jefes de seguridad. Algunos lo ven como una estrategia política, otros como una evolución necesaria. Porque la guerra no se gana solo con fusiles, se gana con estabilidad. Pero ¿quién escucha estas advertencias? ¿Quién financia esos programas? ¿Quién se compromete a largo plazo cuando el horizonte político cambia cada 6 años? La historia de la Reina del Sur es también la historia de un sistema que no supo o no quiso frenar su ascenso, que la dejó crecer, que la dejó escapar, que la dejó liderar, y que ahora tras su caída se enfrenta a una red sin rostro, pero igual de peligrosa. Los medios han hecho su parte. Imágenes impactantes, titulares que gritan justicia, videos de drones capturando la detención. Pero detrás del espectáculo mediático hay una verdad amarga: la detención no garantiza el fin del terror. A veces solo lo camufla, solo lo posterga, solo lo convierte en algo más sutil y más profundo,
Puebla ya no puede considerarse una ciudad fuera del radar. Harfuch lo dejó claro. Este estado ya es un campo de guerra. Quien no lo vea está ciego o es cómplice. Y esa frase repetida en redes sociales y programas de análisis ha encendido todas las alarmas. Porque si Puebla cae, ¿qué sigue? ¿Qué otra ciudad será tomada por el narco mientras el resto del país sigue debatiendo si el problema es real? Mientras las cifras oficiales celebran la baja de índices delictivos, la ciudadanía ve otra realidad. En colonias como La Resurrección San Bartolo y Xonacatepec, el narco no ha desaparecido, solo ha cambiado de rostro. Algunos jefes han sido reemplazados por familiares, otros por antiguos escoltas de confianza. La Reina del Sur era el símbolo sí, pero no era la única cabeza. La organización que dejó atrás está viva. Y muchos aseguran que más viva que nunca. Los comerciantes por su parte no han notado diferencia. Las cuotas de extorsión siguen llegando. Los cobradores no han faltado ni una semana. La captura de Beatriz N. fue un golpe mediático, pero en lo cotidiano el temor permanece. A veces incluso más fuerte porque nadie sabe quién tomará su lugar. Y ese vacío es más aterrador que cualquier reina. Los analistas de seguridad son unánimes. En un punto el crimen organizado ha dejado de ser solo un problema de seguridad. Es un problema estructural, político, económico, cultural. Un sistema paralelo que ha penetrado todas las capas del Estado. Y combatirlo requiere algo más que operativos espectaculares. Requiere una transformación profunda, una voluntad sostenida, un liderazgo que vaya más allá del momento. Aquí es donde muchos observan a Harfuch con esperanza y con escepticismo. Su historia personal, su experiencia, su discurso lo colocan como una figura clave. Pero también carga con el peso de un aparato institucional que ha fallado demasiadas veces. ¿Será él el hombre capaz de enfrentar al CJNG de forma real? ¿O será otra promesa que se diluye entre pactos políticos y presiones electorales? En el Senado su nombre ya se discute como futuro secretario de Seguridad Federal, o incluso como aspirante presidencial. Algunos lo ven como el Bukele mexicano. Otros lo consideran demasiado cercano a las élites. Lo cierto es que por primera vez en años hay una figura que combina experiencia en campo con narrativa pública. Y eso, en medio del caos, se vuelve un activo poderoso. Pero Harfuch no puede solo. Ni aunque lo intente. Necesita un Estado funcional, una fiscalía que no se doblegue, jueces que no vendan su firma, y sobre todo una ciudadanía que deje de normalizar la impunidad. Porque mientras los narcos sigan siendo ídolos en ciertos barrios, mientras haya niños que digan, yo quiero ser como el Mencho, la guerra ya está perdida. En el caso de la Reina del Sur, los próximos días serán clave. Se espera una audiencia determinante. Los fiscales han prometido pruebas irrefutables, vínculos con ejecuciones, lavado de dinero y red de complicidad institucional. Si esta vez vuelve a salir libre, será más que un fracaso judicial, será una sentencia de muerte para la esperanza. Y si queda tras las rejas, el sistema deberá demostrar que no fue un golpe aislado, sino el inicio de una ofensiva real, constante, profunda. Porque lo que está en juego no es solo la justicia en Puebla, es la credibilidad de todo un país. En las redes sociales miles de ciudadanos comentan con rabia, con sarcasmo, con miedo. Ahora sí, ¿caerán los que la protegían? ¿Y los jueces que la soltaron antes? ¿Dónde están los políticos que se tomaban fotos con ella? Porque esa es otra cara del narco, la complicidad disfrazada de legalidad. El CJNG ha aprendido a jugar con el sistema. Sabe cuándo atacar, cuándo esconderse, cuándo comprar, cuándo amenazar. Es un ente con inteligencia propia. Y Beatriz N. fue una pieza clave. No la única, pero sí una de las más emblemáticas. Su caída es un punto de inflexión, pero solo si el Estado está dispuesto a cruzarlo. La historia entonces queda abierta. La Reina del Sur ya no camina libre por las calles de Puebla, pero su sombra aún lo hace. El miedo sigue ahí. La red sigue viva. Y la pregunta sigue latiendo en cada esquina, en cada vecindario, en cada sala de redacción. ¿Es esta la última vez que hablamos de Beatriz N.? ¿O es apenas el principio del verdadero infierno que está por desatarse?